Ok, ok, creo que me escuchan todos, ¿verdad, los amados hermanos? Se escucha bien, ¿verdad? Ok. Eh, ok. Vamos a comenzar, hermanos. Bueno, en primer lugar, quiero presentarme. Soy el pastor Vladimir. Ya me llamo Douglas Vladimir Zelay, pero me dicen pastor Vladimir. Soy pastor de una iglesia aquí en El Salvador, iglesia bíblica, fe y gracia de los planes de aquí de San Sebastián. Sean bienvenidos todos al Instituto Bíblico de la Gracia, ¿verdad? Todos los hermanos de Sudamérica, de Centroamérica y Norteamérica también, ¿verdad? Hay varios hermanos también que nos también están conectados también. Y creo que van a haber más que se van a conectar también en esta hora de clase. Bueno, espero que todos ustedes, amados hermanos, tengan sus materiales listos, su lápiz, su hoja de trabajo también. Hoy vamos a estar viendo la lección 29, amados hermanos, ¿verdad? Vamos a estar explicando entender cómo caminar por el Espíritu. Voy a repetirlo, entender cómo caminar por el Espíritu. Así que, hermanos, vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a orar para que sea el Señor, amados míos, el que tome el control de cada uno y que Dios pueda abrir nuestro entendimiento. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar en este instituto bíblico, Señor, de la gracia, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora de la noche, de la tarde, de noche para otros, Señor, que te glorifique, Señor, y que aquellos hermanos que están recibiendo esta enseñanza de Romanos, Padre, tú puedas abrirles más todavía, Señor, el entendimiento, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Padre, te aclamamos, te adoramos primeramente, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bueno es poder ver algunos hermanos, quizás los vamos a estar viendo al final del estudio, las caras, ¿verdad? Vamos a abrir las cámaras para poderlo ver, porque no lo veo. Así que, hermanos, recuerde, hermanos, que estamos estudiando Romanos. Y Romano es un estudio, hermanos míos, sistemático. Es un estudio donde estamos nosotros estudiando verso por verso. Para recordarles a ustedes un poco, hermanos, quiero decirles que Isaías, en el libro de Isaías 28:10, dice acerca de esto también, cómo estudiar, dice Isaías, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá. Así es como nosotros estamos estudiando. Recuerde que el estudio sistemático, hermanos, hay tres componentes que usted tiene que manejar en estos estudios. Y es la observación, la interpretación y también la aplicación. ¿Cómo vamos a observar? ¿Qué es lo que usted observa? ¿Qué es lo que dice el texto en la observación? En la interpretación, hermano, ¿cuál es el significado del texto? Y en la aplicación, ¿cómo lo aplica el texto? ¿A quién se lo va a aplicar primero, verdad? Así que ¿a quién se lo aplico? Bueno, lo vamos a aplicar a nosotros primeramente. Así que, hermanos, recordemos que también vamos a estar viendo algunos principios también, algunos principios de las escrituras también. Por ejemplo, quiero ver, vamos a ir rápidamente, ¿verdad? Hemos visto los bosquejos de Romano, la introducción, ¿verdad? De Romano, ya ustedes ya vieron la introducción de Romano, cómo es introducido, ¿verdad? El Evangelio. El pecado y la condenación también, ¿se acuerda que vieron los tres caminos, ¿verdad? El hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso. También la salvación y la justificación, y había un ejemplo acerca de esto en la salvación y la justificación. Teníamos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David también, ¿verdad? La salvación y la santificación también y la justicia de Dios reproducida. También la salvación y la glorificación y la justicia de Dios realizada. Así que, hermanos, ustedes vieron estuvieron viendo ustedes, hermanos míos, estas
estos bosquejos también ustedes, ¿verdad? Así que Romanos capítulo 8, quiero decirle que es considerado por muchos como uno de los más grandes capítulos de la Biblia. Este capítulo, hermanos míos, sigue un relato autobiográfico del apóstol Pablo, que es un récord, hermano, de la agonía, hermano, y de la derrota de Pablo en su lucha inútil también y también de su propio esfuerzo. Esto usted lo va a ver en el capítulo 7 de Romanos. Romanos 8 es la respuesta de Dios al problema de la debilidad, de la fuerza humana en nuestro intento de vivir vidas que honren al Señor. En Romanos 8 nos explica el poder de un creyente espiritual, el caminar, el estar bajo el control del Espíritu Santo, amados hermanos. Así que en esta lección continuaremos desarrollando, continuaremos viendo nuestro entendimiento del poder de un creyente espiritual. Vamos a entender cómo caminar. Usted va a entender cómo caminar por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos un bosquejo también, creo yo, ahí está, el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? El repaso del libro de Romanos debe enfatizar que estamos en la sección de la santificación y contesta la pregunta, ¿cómo es que la justicia de Dios puede ser reproducida en la vida de un creyente? ¿Puede un creyente en Jesucristo vivir una vida piadosa? Claro que sí, claro. Romanos 7, hermanos, lo dice. Vivimos en la santificación impotente. Pablo dio su testimonio de que aunque él estaba muerto a la naturaleza pecaminosa, muerto a la ley, cuando él trataba de vivir la vida cristiana por sus propios esfuerzos, él falló miserablemente. Si usted ve ahí el ministerio, como el ministerio del Espíritu Santo ha estado, hermano, en lo que es en esta dispensación de la gracia. Antes de la salvación, hermano, tenemos ahí, tenemos que el Espíritu Santo estaba deteniendo, el Espíritu Santo estaba deteniendo. Por ejemplo, dice ahí en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 7 al 11, usted lo puede ver ahí, hermanos. También tenemos que antes de la salvación, el Espíritu Santo estaba convenciendo al mundo de pecado. Estaba convenciendo al mundo de pecado. Después, hermano. Y también tenemos en el momento de la salvación la justificación, ¿verdad? Regenerando el Espíritu Santo, morando, estaba bautizando, estaba sellando y estaba proveyendo dones espirituales. Ahí están los versículos, usted puede tomar una foto, ahí está y usted los puede buscar, porque si los detenemos a buscarlo uno por uno, se nos va a ir el tiempo. Y recuerden que son dos lecciones que vamos a estar viendo hoy este día. Después de la salvación, la santificación, el Espíritu Santo en la santificación, en mi caminar diario, en su caminar diario, el Espíritu Santo lo estaba llenando. Mire, enseñando, iluminando, dando poder, amonestando, transformando, consolando y produciendo frutos. Así es los ministerios del Espíritu Santo. Entonces, aunque había recibido una nueva naturaleza con deseo de agradar a Dios, el apóstol Pablo, Dios, cuando la nueva naturaleza se enfrentó con la naturaleza pecaminosa, su naturaleza, hermano, pecaminosa, ganó vez tras vez. Su nueva naturaleza era impotente para vivir la vida cristiana. En Romanos 7, 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo estaba luchando, como le dije yo al principio, Pablo estaba luchando, amén, estaba luchando con su vieja naturaleza, y porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo no entendía por qué él fallaba vez tras vez. Así nos pasa a muchos hermanos de los hermanos también, que una vez que vivimos en nuestro caminar diario, en el segundo tiempo de la santificación, hermano, a veces fallamos, a veces cometemos errores, hermano, y a veces no entendemos porque queremos, pero es porque queremos, hermano, hacerlo con nuestro propio
poder, sin contar con el poder del Señor. En Romanos 7:24 dice Pablo, miren cómo dice Pablo, porque Pablo estaba frustrado, estaba desesperado. Pablo alcanzó la cúspide del versículo 24. Y Pablo dice, el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se sentía decepcionado. Se sentía decepcionado el apóstol Pablo, amados hermanos, porque él quería agradar a Dios, pero no podía. Y entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga, ¿no es así que muchas veces nos sentimos también nosotros cuando fallamos, cuando cometemos pecado? Amén. En el versículo 8, en el capítulo 8, perdón, del libro de Romanos, Pablo contesta esta pregunta empezando con Romanos 7:25. Y dice en Romanos 7:25, gracias doy a mi Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Oiga bien, Pablo dice que da gracia. ¿Por qué? Porque él estaba con la mente, porque él decía, con la mente sirvo a la ley, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo, hermano, daba gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay victoria verdadera en Jesucristo. Claro que sí. Romanos 8 nos dice que sí. Nos dice que sí. Cuando nosotros, los creyentes, comenzamos a depender, comenzamos a confiar en Él, entonces tendremos victoria. En Romanos 8, del 1 al 4, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Ya no hay condenación. Mientras que Romanos 7 establece el conflicto del creyente, amados amigos, que mediante su propio esfuerzo, oiga bien, por medio de la ley, desea hacer la voluntad de Dios, pero que termina en una derrota espiritual. Muchas veces nos ha pasado así también. En Romanos 8 explica cómo este creyente puede disfrutar una victoria práctica sobre la carne en el presente conflicto. El creyente en Jesucristo no está condenado a vivir una vida de derrota, hermano mío. Yo a veces no me explico cómo es que hay muchos creyentes que andan todos derrotados ahí, hermano, cuando la Biblia dice que no. Y hermano, una vida de derrota y de servidumbre a la naturaleza pecaminosa, sino que este creyente puede vivir una vida, hermano, de victoria, una vida práctica sobre la carne por medio del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en el creyente. Amén. La palabra clave de este capítulo es la palabra Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo. Recuerde que usted que está estudiando Romano tiene que saber también las 4C. Las 4C. La C. El primero es contexto. El segundo es contenido, el contenido. Compare, concluya. ¿Cómo va a concluir usted? Recuerde todo esto, amado hermano. Así que vamos a seguir con nuestro estudio. El Espíritu no solamente está involucrado en nuestras vidas antes de ser salvos, ni solo en el momento de la salvación, sino que también el Espíritu está involucrado en muchos ministerios, amados amigos, en nuestras vidas cristianas, en muchos ministerios. Recuerde que no es nuestro ministerio, es el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de Dios. Amén. Entonces, miramos que el ministerio del Espíritu Santo es muy importante. Cuando el Espíritu está llenando en el libro de Efesios 5:18, el Espíritu Santo mora permanentemente dentro de nosotros en el momento de la salvación. También cuando está enseñando el Espíritu Santo, nos está iluminando en 1 Corintios 2:12-13. También el Espíritu Santo es nuestro maestro, aparte de las obras
iluminantes del Espíritu Santo, la palabra de Dios tendría sentido a nosotros. También el Espíritu Santo está empoderándose del creyente. En Romanos 15:13, Gálatas 5:16, el Espíritu Santo nos empodera para vivir la vida cristiana, una vida de victoria. Amén. Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, dice Gálatas 5:16. Así que, y también el Espíritu Santo está convenciendo en Hebreos 12:5 lo dice, y Apocalipsis 13:19 dice, el Espíritu Santo busca convencernos mientras leemos, mientras estudiamos la palabra de Dios, mientras las escuchamos. Dios está iluminando nuestro pensamiento. En este estudio de Romanos, Dios está iluminando nuestros pensamientos. Amén. Y estamos escuchando, nos estamos llenando más de la palabra del Señor. También el Espíritu Santo nos transforma de una manera tremenda. El Espíritu Santo está involucrado, hermanos, en transformar nuestro interior, conformándonos a la imagen, o transformándonos, mejor dicho, a la imagen de Jesucristo. También el Espíritu Santo es nos consuela, es el consolador también. Amén. El Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda, nos anima. También el Espíritu Santo está produciendo fruto. Recuerde que usted no puede producir fruto. Es el Espíritu Santo el que produce los frutos. El Espíritu Santo produce frutos en nuestras vidas. Recuerde que Dios nunca nos pide a nosotros producir frutos, sino simplemente que llevemos en nuestras vidas los frutos. Amén. Los frutos. Esos frutos que ya están producidos por el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo, hermano, es vital en nuestras vidas. Es necesario porque necesitamos estos ministerios que son ministerios sobrenaturales de la llanura del Espíritu Santo. Además, nos enseña, nos capacita. También porque no podemos enfrentar en nuestra propia fuerza a nuestros tres enemigos. Y usted sabe cuáles son sus tres enemigos que usted tiene. Amén. Usted tiene el enemigo del mundo, tiene el enemigo Satanás, y tiene también el enemigo que es la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Y si yo le preguntara en esta tarde, ¿cuál es el peor de todos de estos tres enemigos? Usted debe saber por cuál sería. ¿Sabe cuál es? Es la carne. No es el diablo, no es el mundo. Claro que son nuestros enemigos, pero la carne es el más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, usted la anda las 24/7 en su vida. Los 7 días. Los 7 días en su vida. O todos los días, mejor dicho, usted anda la naturaleza pecaminosa. Y esa es la más, hermano, terrible en nuestras vidas. Así que, hermanos, miramos ahí, pues, si usted puede tomar una foto también, puede tomarla para que usted después busque los versículos bíblicos también ahí. Tiene la oportunidad de poder hacerlo. Y si no, más adelante vamos a estarle poniendo esto, ¿verdad? El poder del creyente espiritual, el Espíritu Santo. Amén. ¿Tienen listos los materiales? Pues si ya los tiene listos, vamos a comenzar con los materiales de trabajo. ¿Ok? El creyente en Cristo no está condenado, oiga bien, a vivir una vida de derrota y de servidumbre a la naturaleza pecaminosa, sino que este creyente puede tener una victoria práctica sobre la carne por su posición, identificación con Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Mire, hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo porque no podemos alcanzar las demandas sobrenaturales de la vida cristiana. Necesitamos que el Espíritu Santo nos empodere sobre una manera
para vivir la vida cristiana. Solamente así podemos resistir el pecado. Amén. Entonces, veamos este versículo. Romanos 8:2. Ahora pues, no me pongan atención en este versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Usted ha puesto atención a este versículo? Romanos 8:1-2. Pareciera como que hubieran dos mensajes. Una es, para los que están en Cristo no hay condenación. Y la otra es, pero los que andan con la carne sí hay condenación. Según este versículo, si nosotros lo leemos así literalmente, hermanos, eso pareciera que dijera el versículo. Ahora, hemos venido hablando que no hay condenación en el creyente, que el creyente está seguro en la mano de Dios. Hemos hablado que el hermano carnal también es salvo. Amén, porque su posición es estar en Cristo. Por eso Pablo le dice a los carnales, niños en Cristo, pero su condición es una condición carnal. Amén, pero es salvo también. Entonces, pero si nosotros miramos este versículo, ¿será que se está contradiciendo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No, no se está contradiciendo. Lo que pasa es de que si usted, hay varias traducciones de Biblia. A mí me gusta leer mucho, me gusta la NBI, me gusta también la judía, la Jerusalén, y hermano, yo miro, y cuando miro, hermano, la original, ¿verdad? El texto original, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Eso es lo que dice. Ahora, los que no andan conforme es porque este versículo está en el versículo 4, si usted lo lee en su Biblia. Vámonos al versículo, creo que el 4. No me quiero detener mucho en esto tampoco, pero vamos a verlo. ¿Ok? 8. Pues porque, bueno, aquí tengo la Biblia de las Américas, voy a cambiarlo de nuevo aquí a la Reina Valera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahí sería en la original. Pero dice aquí en la Reina Valera, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si usted lee el versículo 4, para que la ley se cumpliese en nosotros que no andamos, ahí está ese versículo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí tiene sentido este versículo. Amén. O sea que este versículo, lo voy a decir así, este versículo es del versículo 4, la parte del versículo 2 es del versículo 4. Amén. La parte del 1, perdón, es del versículo 4, una parte. Pero en la original dice ahí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Por qué? Porque no hay condenación. Porque Cristo a eso vino, a salvarnos. Y no hay condenación. Nadie se puede, hermano, salir de la mano de Dios. Recuerde que estamos seguros en la mano de Dios. Así que sigamos. B, el poder del creyente espiritual. Cada creyente tiene el poder para la victoria práctica y la justicia mediante el Espíritu Santo. Repito, cada creyente tiene el poder para la victoria práctica y la justicia mediante el Espíritu Santo. Amén. Veamos el versículo. Ok. Dice ahí, porque voy a quitar esto aquí, permítame. Ok. Porque
era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted, amado mío, no anda conforme a la carne. Amén. Usted anda conforme al Espíritu. Amén. En las lecciones anteriores fue, hermano, usted puede entender por qué necesitamos caminar por el Espíritu Santo. Amén. Era imposible por la ley. ¿Sabe por qué? Porque era débil por la carne. No podíamos cumplir la ley. ¿Cuántas leyes eran? 10, no, 613 leyes y eran indivisibles. No podíamos nosotros cumplirlas. No podíamos. Entonces, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, hermano, porque en él fueron depositados todos los pecados del mundo. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora el pecado lo condenó en la carne de él, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ya conforme a la carne. ¿Se fija? Usted ya no anda conforme a la carne, sino que ahora usted vive conforme al Espíritu Santo de Dios. Ok. Así es. El mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Veamos qué es lo que dice Efesios. Váyase a Efesios, ahí en su Biblia. Efesios, por favor, busque el libro de Efesios, capítulo 5, 5:18. ¿Qué es lo que dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino. Oiga, parece que como que habían algunos creyentes que les gustaba embriagarse, ¿va? No os embriaguéis con vino, en lo cual, ¿qué es lo que hay cuando uno bebe, hermano? Hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Recuerde que este es un mandato para todos los creyentes. Y que la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Que usted sea lleno continuamente del Espíritu Santo. Es una decisión que cada creyente hace día tras día, día tras día. Amén. Momento tras momento, momento tras momento. Ser lleno es una orden. Ser lleno del Espíritu Santo. Amén. La número 2, también la consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Mira lo que dice en el mismo capítulo 5 de Efesios, versículo 19, hablando entre vosotros, mire lo que la consecuencia es decir, hablando entre vosotros con salmos. Cuando estamos caminando en el Espíritu Santo, mire lo que sucede. Mire, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace, esa es la consecuencia cuando el creyente, hermanos míos, camina en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Está caminando usted? Las consecuencias de caminar por medio del Espíritu Santo es hablar entre nosotros con salmos. Esa es la consecuencia. Pero a veces, hermano, cuando se reúnen los creyentes, hermano, empiezan a hablar de la cosa. Yo decía en la iglesia el domingo que estuve predicando, decía, estaba hablando acerca de esto más o menos, y yo decía, cuando usted va porque estaba enseñando de presentar el evangelio que tenemos que presentar cuando hay una oportunidad. Pablo no perdía oportunidades donde él iba, él presentaba el evangelio.
Yo le decía a los hermanos, usted está presentando el evangelio. Cuando va a donde la costurera, a que le arreglen ahí, porque hay costureras ahí que llegan a buscarla, y usted ahí se pone a hablar, y a ver fulana, y ya viste cómo anda aquella, ya viste cómo viene aquel, mira cómo andaba vestido. ¿Usted está presentando el evangelio? O cuando va a la tienda a comprar y ya vio al pastor cómo anda, y está presentando el evangelio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay oportunidad, hermano. Yo, en lo personal, me gusta, yo no pierdo la oportunidad. Si a mí se me presenta una oportunidad de alguien, aunque yo no lo conozco, yo le presento el evangelio. Así que, hermano, el Espíritu Santo eso es lo que hace, nos hace hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cantos, alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias. Mire qué bonito, por todo al Padre. Mire. Bien, sometiéndonos unos a otros con relaciones, hermanos, transformadas. Mire, relaciones, matrimonios transformados, parejas transformados, hijos transformados. En el trabajo hay transformación, en los trabajos también, hermano. Número 3, el conflicto en caminar en el Espíritu Santo. Hay conflicto. Mire lo que dice el versículo 13 de Gálatas. Vamos siempre a Gálatas. También, si usted puede buscarlo, Gálatas está atrás de Efesios, Gálatas 5:13. ¿Qué dice? Gálatas 5:13. Gálatas, mira lo que dice. Porque vosotros, hermanos, la iglesia, a libertad fuiste llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No use la libertad para la ocasión de la carne. A veces, hermano, cuando hablamos de la gracia, hay muchas personas que piensan que la gracia es luz verde para ir a pecar. No, la gracia no es luz verde. Si usted está pecando, le van a venir consecuencias en esta vida y en la otra. No es luz verde. Hay una lucha espiritual dentro de cada creyente. Amén. Y vamos a perder esta guerra si sabemos, si usted no sabe cómo dejar o permitir que el Espíritu Santo nos capacite. Si no, usted no permite que el Espíritu Santo lo capacite, usted va a perder la guerra. Amén. ¿Oyó lo que le dije? Dejemos que el Espíritu Santo nos capacite para cumplir la voluntad de Dios. Número 4, los contrastes del Espíritu Santo en Gálatas 5:19. Mire los contrastes. Vámonos a Gálatas 5:19, ahí mismo, más adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está, mire. Mire, mire qué tremendo los contrastes de la espiritualidad. Pero dice aquí, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio. Y hermano, hay una gran lista. Hay una gran lista, hermanos. Es una gran lista. Recuerde que es fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne. El fruto es producido en nosotros cuando caminamos en el Espíritu Santo. La obra de la carne son exactamente estas obras y obras. O sea que habla de labores, de hacer esto, de tareas, de dificultades, de apuros y de privaciones. En esta lección, hermano, estudiaremos, vamos a estar estudiando cómo entender, cómo caminar en el Espíritu Santo al desarrollar la Escritura. Y también tenemos un número 5, las condiciones para caminar en el Espíritu Santo. Pero antes de ver cosas específicas de cómo caminar por el Espíritu Santo, vamos a ver 2 verdades dispensacionales. Vamos a ver si me trabaja el mouse. Estaba parado ahí. No sé qué le pasó.
Ok. Ok, tenemos el mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos también, ok, los resultados de ser lleno del Espíritu Santo, el conflicto de al caminar en el Espíritu Santo y los contrastes de la espiritualidad. Las condiciones para caminar en el Espíritu Santo. Ahí están, las que acabo de mencionar una por una. Si usted quiere apuntarla, apúntela. Ahí están. Puede apuntarlas. El mandato de ser lleno del Espíritu Santo, los resultados de ser lleno del Espíritu Santo, los conflictos al caminar en el Espíritu Santo, los contrastes del espíritu, de la espiritualidad. Puede tomarle una foto y después usted lo pasa a su material. Y tenemos un número 5. Las condiciones para caminar en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ok, ¿lo tiene ya? Ok, ahora vamos a ver, hermanos, dos verdades claves transdispensacionales. Las verdades transdispensacionales son verdades que se aplican a todos sin importar la dispensación o la regla de vida. Recuerde que dispensación son reglas, las reglas de Dios, las reglas de vida, bajo la cual vivamos, no importa, pero son verdades transdispensacionales. Estas son verdades que son eternas. En otras palabras, estas son verdades que se aplican directamente a gente de ambos testamentos, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Algunas verdades del Antiguo Testamento no se aplican directamente a nosotros hoy en día. Por ejemplo, la circuncisión ya no se aplica a nosotros, ¿verdad? Ya no se aplica a nosotros. Y así, hermano, la ley ya no se aplica a nosotros también, ¿verdad? Son verdades dispensacionales, transdispensacionales, y son eternas también. Y vamos a ver esas dos verdades. Verdad número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos han oído este versículo, hermano? ¿Verdad? A veces lo aplican, hay muchas personas que lo aplican mal. Lo aplican mal. Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos qué dice el versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos dice que sin fe, oiga bien lo que voy a decir, sin fe es difícil agradar a Dios. Es difícil agradar a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 11:6. Sin fe es muy duro agradar a Dios. Sin fe, no muy probable, pueda que sea no muy probable que vayamos a agradar a Dios. Dicen que sin fe es imposible agradar a Dios, pero si queremos agradar a Dios, la fe es absolutamente esencial. No nuestras obras, no nuestros ritos. Amén. Ya usted vio cuáles son los ritos, ¿verdad? Dios no necesita nuestra ayuda. Hay muchos que están diciendo, bueno, el Señor en la cruz, Él hizo el 99%, pero ese 1%, hermano Douglas, tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que ayudar a Dios. Dios no necesita la ayuda de nadie. Cristo en la cruz del Calvario, Él hizo el 100% o no hizo nada. Dios no necesita nuestra ayuda. Él quiere que nosotros, hermanos, confiemos en Él. Él quiere que todos confiemos en Él. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe
Y cada uno de ellos en diferentes dispensaciones, en diferentes tiempos. Es un récord histórica de muchos de los santos del Antiguo Testamento. Santos que vivieron por la fe, agradaron a Dios por fe. ¿Recuerda Romanos 1, 16, 17? ¿Se lo sabe alguien? Este versículo tiene que aprendérselo usted como estudiante bíblico. Tiene que aprenderse este versículo. Vamos a ver. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Amén. Para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tiene que aprenderse este versículo. Es muy importante. Sale en el examen. Mire, ahí está. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos se avergüenzan del evangelio? Yo no me avergüenzo del evangelio, pero hay muchos que se avergüenzan, que no hablan del evangelio, lo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Mire, para salvación. A todo aquel que cree. ¿A quién? Al que cree. Solamente a los que creen es poder de Dios. Al judío primeramente porque están los judíos. Y al griego porque esos eran los gentiles que estaban en esa época. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, la justicia de Dios. ¿Cuántos han sido justificados? La justificación. ¿Qué tiempo es la justificación? Primer tiempo de la salvación. Fuimos justificados. Amén. Y se revela por fe. Ahí es donde nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, entonces Dios nos declara justo por la fe y ahora nosotros tenemos vida eterna. Ese versículo está en el Antiguo Testamento, en otra dispensación. ¿Sí? Las últimas 6 palabras del 17, hermanos míos, de este 17, miren, son una cita del libro de Habacuc. Ahí está Habacuc, miren. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La alma que no es recta se enorgullece. ¿Sí? Mas el justo, aquel que ha puesto su fe, aquel que ha creído en Cristo, ese vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué le faltaba a Pablo durante el fracaso en el capítulo 7? ¿Qué es lo que le faltaba a Pablo de su propio esfuerzo? Cuando él estaba luchando y lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y entonces veo que la maldad está en mí, dice. Miserable de mí, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo? Él estaba luchando. Él estaba luchando consigo mismo. ¿Qué es lo que le faltaba a Pablo durante ese periodo? Pablo no demostró una dependencia, hermano, por fe en las promesas de Dios, en las provisiones de Dios. Su vida fue vivida por su propio esfuerzo. Él, yo, de manera que Pablo falló la segunda verdad transdispensacional. ¿Cuál verdad? Número 2. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Voy a repetirlo. Número 2. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Veamos, esto está en Jeremías 17, 5, 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los tecales, en el desierto, en tierra despoblada,
y deshabitada. Y bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire, qué tremendo. Qué tremendo. Note aquí que en este relato bíblico es expuesto el objeto equivocado de la fe. No debemos de confiar en nosotros mismos. No debemos de apoyarnos en nosotros u otras personas para hacer solamente lo que el Señor puede hacer. Si nuestro corazón se aleja del Señor, en este caso, estaríamos confiando en algo más que el Señor. Esto nos podrá, no podrá, nos va a poner en el desierto esto, hermano. Si usted no confía en el Señor, va a ser puesto en el desierto, espiritualmente hablando. Eso es precisamente donde estaba Pablo, en el desierto, en el capítulo 7 de Romanos, confiando en sí mismo para vivir la vida cristiana. Luchaba Pablo. Mire. Pero mire lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. Mire, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos míos? No se fatigará. Bendito el varón que, mire, bendito el varón que confía en Jehová. Esto es lo que tenemos que hacer. Si queremos vivir una vida fructífera, una vida de bendición, necesitamos apoyarnos en el Señor, depender en sus recursos, depender de Él, hermanos míos. Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, cuando estamos enfermos, podemos depender de estos recursos espirituales que Dios ha provisto, su promesa, nuestra posición en Cristo, el Espíritu Santo. Miren los recursos que Dios nos ha puesto, hermano, el Espíritu Santo que nos ha dado, que mora dentro de nosotros. Miren, mi posición, a dónde estoy dentro de la familia de Dios. Mire, hermano, mi condición, cómo está mi condición con el Señor. Hay personas que piensan que pueden ir al cielo por medio de sus buenas obras. Ellos tienen mucha fe, pero su fe para la salvación está en el objeto incorrecto, equivocado. Mire, hay gente que dice: si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, usted no puede ser salvo. La Luz del Mundo, la Pentecostal Unida, iglesias así. Tienen su fe puesta, hermano, en el objeto equivocado. Hay que cumplir el día sábado. ¿Verdad? Hay una iglesia así que predica, ¿verdad? Hay que cumplir el día sábado. Su fe está puesta en el objeto equivocado. ¿Sí? Y hay personas, hay religiosos en la iglesia, hermano, que dicen también ellos: sin santidad nadie verá al Señor. Fuera de contexto, y está equivocado también. Porque si usted dice que, pues no lo va a ver, hermano. Amén. Debemos de darnos cuenta de que Dios puede hacer un mejor trabajo de dirigir nuestras vidas. A medida que hacer esto, Dios puede cambiar nuestra forma de pensar y desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 5, la condición para caminar. Para caminar, vamos a ver. Okay. Estamos en la 5. Ok, déjenme ver. Ok, ahí está.
tres pasajes claves del Nuevo Testamento en la vida del cristiano. Vamos a estar viendo estos tres pasajes. Colosenses 2, 6 y 7 al 7. Tres pasajes claves. Hemos examinado las dos verdades transdispensacionales claves. Ahora vamos a ver tres pasajes claves en el Nuevo Testamento que habla de la vida cristiana. Estos son pasajes claves, hermano mío, que cada creyente debe de memorizarse. Amén. ¿Qué dice Colosenses 2, 6, 7? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Fíjese bien, está subrayado, andad en él. Amén. Andad. Debemos de andar en él, amados míos. En el fin del versículo 5, dice, vuestra fe en Cristo, de la manera que habéis recibido al Señor, que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es? Y la pregunta es, ¿y cómo es que lo hemos recibido a Cristo? Bueno, hay muchas opiniones con respecto a este pasaje. Y unos dicen ahí, bueno, si lo recibiste borracho, anda borracho, de esa manera andar borracho. Si lo recibiste robado, ladrón, anda así, seguí siendo ladrón. ¿Verdad que absurdo, ¿verdad? Pero ¿de qué manera lo recibiste? Por fe. Esa es la manera como lo recibió usted, por fe. La vida cristiana es un camino, hermanos míos, de fe en Jesucristo. Tenemos que estar confiando en Jesucristo momento tras momento, paso tras paso. Esta es la verdad fundamental. Esta es una verdad muy importante en la base sobre lo que podemos construir. Amén. El segundo pasaje clave del Nuevo Testamento, veamos, San Juan 15, 1 al 7. Espero que vayan apuntando esos pasajes o la explicación. San Juan 15, 1, 7. Esta exposición fue en el aposento alto, la noche antes de la crucifixión. O sea que el Señor, antes de que lo crucificaran, fue esto que sucedió. En anticipación, ¿verdad? De la muerte de Jesucristo y resurrección también. Así que esto sucedió en el día de Pentecostés. Miren, yo soy la vid verdadera, mi padre labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire, si no permanecéis en mí. Aquí vemos dos cosas muy importantes. El énfasis de este pasaje es permanecer en Cristo. Tiene que ser en Cristo, en la persona correcta que es Cristo. Una rama que queda en su propio lugar, dependiendo de la vid, o sea, del árbol, de la vid, para su alimentación. La rama no produce frutos, no, sino que lleva el fruto, lo sostiene el fruto, pero la rama no produce. Usted es la rama, usted no puede producir frutos, sino que los lleva.
El árbol, hermano, la vid, es lo que produce el fruto. Amén. Aparte de la vid, la rama es incapaz de producir, de llevar el fruto. La vid produce el fruto a través de la rama a medida que la rama permanece en la vid. Si la rama está pegada en la vid, en el árbol, entonces el árbol producirá el fruto y la rama lo sostendrá. En la misma manera, necesitamos nosotros permanecer, estar ligados, dependiendo en Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que si usted como rama se aparta del árbol, de la vid, ya no va a llevar fruto, ya no puede hacer nada. No puede hacer nada. No podemos hacer nada aparte de nuestra permanencia en Cristo. Amén. Espero que haya entendido. Veamos. 3 pasajes claves. Veamos el próximo. Gálatas 2:20. Este es el tercer pasaje del Nuevo Testamento para la vida cristiana. Veamos el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, fíjense bien, en la fe del Hijo de Dios, está subrayado. Este versículo puede considerarse que es Romanos 6 y 8, condensados. Romanos 6 nos enseña que hemos sido crucificados con Cristo, si usted lo lee. Ahora ya no vivo yo, porque el viejo hombre ha sido crucificado y he sido resucitado como una nueva creación en Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Sigamos. Las condiciones para caminar en el Espíritu Santo. C. 4 mandatos claves en la epístola acerca del Espíritu Santo. Número 1. Positivamente debemos siempre ser llenos del Espíritu Santo y andar por medio del Espíritu Santo. Repito, positivamente debemos siempre ser llenos del Espíritu Santo y andar por medio del Espíritu Santo. Debemos de andar. Amén. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hoy, mire bien lo que dice, llenos. Sed llenos, es una orden. Debemos siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos elegir. O la carne puede dirigir nuestra vida o el Espíritu Santo. Usted tiene que elegir. En cualquier momento de cada día estamos bajo el control de uno o del otro. ¿Entendió lo que le dije? Si somos controlados por el Espíritu Santo, seremos personas espirituales, creyentes espirituales. Es posible que aún no seamos maduros, pero podemos ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando somos controlados por la carne, seremos cristianos carnales. Entonces, ¿a quién usted va a seguir? Amén. Recuerde, usted está en medio. Usted está en medio, el espíritu a un lado y la carne al otro lado. ¿A quién? ¿Para dónde va a agarrar usted? Mire Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el espíritu y no, ahí dice, y no cumpliréis. Ahí sí dice, ¿verdad? Pero la Biblia dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacer los deseos. Y no vas a satisfacer los deseos de la carne.
Amén. No hay que satisfacer los deseos de la carne. Los verbos ser lleno en Efesios 5:18. Mire, ser lleno dice ahí, mire. Ahí está, mire. Aquí está. Ser lleno del Espíritu Santo. Ese verbo, esos verbos, andar, también aquí abajo en Gálatas, andar en el Espíritu Santo. ¿Lo vio? Ahí están. Ser llenos y andar en el Espíritu Santo en Gálatas 5:16. Son mandatos. Mandatos, ser, andar, son mandatos. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y usted tiene que obedecer, ser y andar. Estas son las expectativas de Dios para la vida cristiana. Hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y caminar por medio del Espíritu Santo. No, no, pues no estamos hablando de dos condiciones, no. No estoy hablando de dos condiciones diferentes, hermano, en Efesios y en Gálatas, no. No estoy hablando de eso, hermano. No podemos cumplir con uno, amén, sin el resultado del otro. Usted no puede dejar de cumplir ser lleno del Espíritu Santo. O sea, usted puede decir, bueno, soy lleno del Espíritu Santo, pero no voy a andar en el Espíritu. No, estas dos cosas van juntas, van juntas las dos. Amén. También hay dos mandatos negativos para el creyente en Cristo en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cuatro mandatos claves en la epístola acerca del Espíritu Santo. Número 2, negativamente, no contristar al Espíritu Santo de Dios. No apagar el Espíritu Santo. Mire, no contristéis y no apaguéis. Puede escribirlo en su material. Efesios. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, contristar significa hacer triste, causarle tristeza a una persona. Algo que nos dice es que el Espíritu Santo es una persona. Él no es un ser humano, pero él tiene personalidad. Él puede ser contristado. ¿Cuántos creyentes que han fallado han contristado al Espíritu Santo? Contristar significa causar tristeza, afligir, ofender. Lo que aprendemos de este versículo es que podemos contristar al Espíritu Santo. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Él no quiere que usted lo haga. Podemos contristar a Dios, pero nunca podemos contristar a Dios al punto de que Él nos abandone. Dios nunca amenaza a nadie. Nunca está diciendo Dios, bueno, el Espíritu Santo los va a dejar a esto porque pecaron. Él nos promete quedarse en nosotros hasta el día de la redención. Así dice Efesios 4:30, ¿va? Y no contristáis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, Él nos promete que el Espíritu Santo está con nosotros hasta el día. O sea, hasta el arrebatamiento. Amén. Mientras tanto, usted y yo no contristemos a Dios. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que contrista? Mire, dice Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu Santo. También. No lo apaguéis. Pero lo que contrista al Espíritu Santo, hermano,
Lo dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Eso es lo que contradice al Espíritu Santo. Eso es lo que está poniendo triste al Espíritu Santo. Pues sí, si usted se encuentra enojado o amargado o iracundo o está calumniando personas, entienda que estas cosas viven de la naturaleza pecaminosa y están bajo el control de la carne. Cuando son reflejados su vida, esto contrista al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que nos despojamos de estas cosas? Por permanecer en Cristo, dejando que el Espíritu produzca frutos en nuestra vida. Es de la única manera. ¿Cómo se hace esto? Apunte. Cuando no vivimos en dependencia del Espíritu Santo, permitiendo que la naturaleza pecaminosa nos gobierne. ¿Cómo es que hace esto? Cuando no vivimos en dependencia del Espíritu Santo, permitiendo que la naturaleza pecaminosa nos gobierne. Amén. El asunto principal es confiar en el Señor. Y cuando no confiamos en el Señor y no caminamos en el Espíritu Santo, amados hermanos, entonces contristamos el Espíritu Santo. Contristamos la palabra a Dios. Rechazamos la palabra del Señor. Apagamos el Espíritu Santo. Cuando resistimos la palabra de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, hemos visto dos principios transdispensacionales. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es un maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. ¿Cómo se relaciona esto con Romanos 6, 7 y 8? Veamos ahora Romanos 6. Hemos visto que cuando fuimos salvos, Dios tomó nuestra posición en Adán. Perdón, Dios nos tomó, amén, de nuestra posición, en la posición que estábamos en Adán, y nos puso en unión con Cristo. Ahí fuimos colocados. Amén. Al hacer, fuimos crucificados con Cristo cuando sucedió eso. O sea que usted fue crucificado en la cruz del Calvario. Fuimos sepultados también. Y fuimos resucitados también, espiritualmente hablando, ¿verdad? De entre los muertos. Como nueva creación en Cristo, para caminar en novedad vida, en una nueva vida. Por eso Romanos 6, 11 dice, ¿qué es lo que dice? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para el día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Cuando no vivimos en dependencia del Espíritu Santo, permitiendo que la naturaleza pecaminosa gobierne. Mire, Romanos 6, los principios para la santificación. Apunte. ¿Cómo se relaciona esto con Romanos 6, 7 y 8? Romanos 6, los principios para la santificación. Romanos 7, el fracaso de la autosantificación. Que ya lo vimos, ¿verdad? Estoy apuntando. Amén. Romanos 8, el éxito de la santificación, caminando en el Espíritu. Amén. Cuando fuimos salvos, nuestro espíritu humano
nació de nuevo. Recibimos una nueva naturaleza que nos da un deseo de servir a Dios, que nunca antes nosotros teníamos. También recibimos el Espíritu Santo, quien nos da el poder para vivir una vida que glorifica a Dios. Amén. ¿Qué más? Bien. Ahí está, mire. Ahí, cuando usted fue salvo, así fue. El Espíritu Santo, mire, humano, nació de nuevo y recibimos una nueva naturaleza. Amén. Este es el espíritu humano. Nace de nuevo. Amén. En el momento de la salvación fuimos crucificados con Cristo. Aquí arriba. Y ahora estamos muertos. Mire, la naturaleza pecaminosa está muerta. Está muerto. La esclavitud del poder está muerto. Hemos sido separados de su poder que nos controlaba en el pasado. ¿Cómo era usted antes? Estaba así, ¿verdad? La mitad de este hombre, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pecador, el yo primero, las obras de la carne, ¿verdad? Este era el punto de vista humano. Lo estaba gobernando Satanás, que es mentiroso y es condenado también. Amén. Así están muchos hermanos, así gobernados. Sus almas están gobernadas por el diablo. Su naturaleza pecaminosa. Así es como están muchos. Dios quiere que nosotros consideremos dos cosas. Primero, que estamos muertos al pecado, y segundo, que estamos vivos para Dios como nueva creación en Jesucristo. Mira, que está vivo para Dios. ¿Cómo está este? Escogido, Dios que es soberano, justo, amor, vida. Dios nos está dando el conocimiento de la palabra. Este es el punto de vista humano, divino. El hombre humano pone su fe en Dios, tiene el Espíritu Santo, nueva naturaleza divina por Jesucristo y tiene los frutos del Espíritu Santo. Entonces este hombre es espiritual, dependiendo del Señor, mientras que el hombre carnal depende de sí mismo. Amén. Recuerde que el objeto es glorificar a Jesucristo, no a nosotros mismos. Como creyente en nuestras, como creyente que somos, nuestros enemigos son el mundo. Mire, está la carne, está la carne, el yo, la carne, mire, el diablo, está el diablo, Satanás, enemigos de nosotros, hermano. Son enemigos. Y la naturaleza pecaminosa. Romanos 6:11. 6:11. ¿Qué dice? Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mire, ¿cómo tiene usted que considerarse muerto al pecado, pero vivos para Dios? Romanos 6:11-12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Presentarse, la palabra presentar significa rendirse. Rendirse en el momento de la salvación. Entonces en este momento recibimos una nueva naturaleza que desea poner a Cristo en primer lugar. Gálatas 6:14. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no somos esclavos.
de la naturaleza pecaminosa, ni del sistema mundial. Los creyentes somos ahora libres en Cristo. Podemos caminar por su gracia de Dios en la nueva vida. Podemos permitir que el Señor lleve a cabo su objetivo en nuestras vidas. Qué lindo, ¿verdad? Aunque Pablo tenía el deseo de permanecer en el Señor, como vemos en Romanos 6, él intentó llevar a cabo esa voluntad en su propia fuerza humana. ¿Cuál es el método que Dios usa para la victoria sobre la naturaleza pecaminosa? La cruz. Ponga la cruz. Veamos. Como hemos visto en Romanos 6, la cruz es la base para nuestro caminar en la vida cristiana. Es ahí donde el viejo hombre fue crucificado. Y como resultado, la cruz, hemos sido sepultados con Cristo, resucitados con Él para caminar en nueva vida en Cristo Jesús. Número 2, la fe en nuestra posición en Cristo, que nunca cambia. Presentarnos a Dios para cambiar nuestra condición diariamente. La fe en nuestra posición en Cristo, que nunca cambia. Presentarnos a Dios para cambiar nuestra condición diariamente. Amén. Dios quiere cambiar nuestra condición diariamente. Por fe necesitamos considerar que estas cosas son verdad. Y debemos de rendirnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Número 3, la habilitación y la transformación por medio del poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Número 3, la habilitación y la transformación por medio del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, necesitamos depender del Señor. Cuando yo me rindo a la voluntad de Dios, yo empiezo a depender del Señor. ¿Para qué? Para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Para que no fallemos en nuestra propia fuerza humana, porque a veces, hermanos, queremos hacer aquello con nuestra propia fuerza humana. Amén. Una verdad para recordar. La cruz fue necesaria para tratar con los pecados y la vieja naturaleza, mientras que el Espíritu Santo es necesario para capacitar a la nueva naturaleza. Voy a repetirlo. La cruz fue necesaria para tratar con los pecados y la vieja naturaleza, mientras que el Espíritu Santo es necesario para capacitar a la nueva naturaleza. ¿Entendió eso? Mira lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él trató con el pecado en la cruz. Y él llevó mi vieja naturaleza. Una vez que ya la llevó en la cruz, el Espíritu Santo lo necesitamos para que Él nos capacite la nueva naturaleza que hemos recibido. Entender cómo caminar por el Espíritu, primera parte. Amén. Conclusión. Estas verdades son importantes, las que hemos visto, que vamos a dedicar en un estudio más para aclarar algunos de los falsos enfoques sobre el caminar del Espíritu Santo. Amén. Vamos a